va a parar a Patmos. Cuando uno mide la primera y la segunda persecución, y el autor de la carta dice, ustedes han sufrido persecución por causa de la fe, entonces esto lleva a muchos teólogos a situar la carta entre el año 66 y el año 70. Ahí es donde básicamente los autores de la carta o los teólogos la ubican. Por lo menos algún reintegro tenemos, ¿verdad? Más o menos entre el año 66 y al año 70. Si usted sale de aquí pensando que Pablo la escribió, está en su perfecto derecho. Si sale de aquí pensando que la escribió Apolo, está en su perfecto. Si sale de aquí pensando que fue Priscila, que fue aquí, porque a fin de cuentas no sabemos quién la escribió. Lo que sí podemos decir con certeza es que la carta no necesita autor, no necesitó de autor para entrar. Si dice que se escribió para Roma o se escribió, no importa, porque hay muchos planteamientos sobre el particular. Ahora sí hace sentido que se haya escrito entre el año 66 y el año 70 por el argumento que se utiliza. Se estima que Pablo murió en el 68. Por lo tanto, da la impresión que no la pudo haber escrito. Aunque muchos dicen, bueno, pero no la estamos ubicando todavía distante. Y acuérdate que se está mencionando a Timoteo. Pero entonces los teólogos dicen, sí, lo que pasa es que a Timoteo históricamente después que liquidaron a Pablo, a Timoteo lo arrestaron también. Lo que pasa es que la historia dice que no lo mataron, sino que lo arrestaron, lo tuvieron preso y después lo dejaron libre. Entonces es por eso que se menciona en la carta, pero esa es una complicación que realmente no vale la pena meterse. Bueno, ¿cuál es la doctrina del autor? ¿Qué es lo que el autor quiere decir en esta carta? Hay tres cosas que son fundamentales. El autor quiere presentar el misterio pascual de Cristo para decir algo que es fundamental en el nuevo querigma de la iglesia. Querigma es predicación, es la nueva predicación de la iglesia. Y es sencillo. Es que Cristo es el Señor y es el sacerdote. El sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Desde luego, los hebreos pudieran cuestionar, los cristianos hebreos pudieran cuestionar y decir, oye, pero ¿cómo es posible que sea el sumo sacerdote si él murió como malhechor? El planteamiento del autor es que en Cristo se debaten dos naturalezas. Él es el Jesús y Él es el Cristo. Y como el Jesús es el Cordero Pascual, y por ser obediente como el Cordero Pascual, por ser obediente como el Jesús, teología de Pablo, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Cristo, es el Kyrios, es el Señor. Se da cuenta que el planteamiento, lo fundamental de la carta es afirmar ese misterio pascual. Jesucristo es el Cordero Pascual. Por lo tanto, después de Él no se necesita ningún otro sacrificio. Y si no se necesita ningún otro sacrificio, ¿para qué utilizar la ley? La ley se murió. No tiene razón de ser dentro del cristianismo.
El segundo planteamiento es, entonces, ¿para qué sirve el Antiguo Testamento? Pues el autor dice, el Antiguo Testamento sirve precisamente para probar que Jesús es el Mesías. Porque hay más de 600 versículos en el Antiguo Testamento que demuestran que Jesús es el Mesías. Y su sermón dice, mira, agárrate, por ejemplo, agárrate el Salmo 110, que él lo cita mucho en su carta. Y cuando usted lee el Salmo 110, ¿qué dice? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tú tienes el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, y del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Todos estos versos él los cita en su sermón para decir qué cosa. El Antiguo Testamento no tiene otra función sino probar que Jesús es el Mesías. Tiene cumplimiento en Cristo. Alguna gente me dice, entonces tú no usas el Antiguo Testamento. Bueno, claro que sí. Claro que sí. Porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil. Para enseñar, para redarguir y para preparar al hombre y a la mujer para hacerlo apto para la obra del Señor. Claro que usamos el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento no es solo doctrina. El Antiguo Testamento es ¿qué? El Antiguo Testamento es historia. El Antiguo Testamento es saga. El Antiguo Testamento es posturas y posiciones sociológicas, sociales, políticas de una nación. Entonces, el Antiguo Testamento es costumbre tradicional de ritos del judaísmo. Entonces, yo no puedo recurrir, o sea, yo no puedo desarrollar una idea y recurrir al Antiguo Testamento para buscar un texto que me lo apruebe y venirlo a enseñar a la iglesia. Porque si no trabajo con el contexto histórico, llana y sencillamente lo que hago es perder mi tiempo con el documento. En esta semana una pareja muy interesado en el estudio bíblico me decían, pero pastor, ¿y cuánta evidencia se puede encontrar en el Antiguo Testamento con respecto a que Jesús es el Mesías? Le dije, más de 600. Me dice, háblenos de alguna, y obviamente pues se me ocurrió hablar de lo más reciente que he leído, ¿no? Por ejemplo, a Raymond Brown, en su libro La muerte del Mesías. ¿Se acuerdan que cuando Jesús murió, fue bajado del madero por dos hombres? ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan? Vamos a ver. José de Arimatea. ¿Verdad? ¿Y quién fue el otro? Y Nicodemo. Estamos bien. ¿Verdad? José de Arimatea y Nicodemo. Y me dice, ok, que dice, fíjate que ellos llevaron 100 libras de aloe. Ajá. Y en la tradición judía, a los muertos no se perfuman. Ajá. En la tradición judía, solo se perfuman a los príncipes cuando se van a casar. Para que se cumpliera la escritura. A Jesús en el sepulcro se le declaró que se iba a casar con la iglesia. Entonces, ¿para qué sirve el Antiguo Testamento? Para probar el cumplimiento mesiánico. Es para probar el cumplimiento mesiánico. Por eso cuando yo escucho a la gente
haciendo referencia